Yo quisiera continuar adelante con el tema de estrategias de disminución del riesgo. Ya aquí hemos hablado algunas cosas, pues quisiera aterrizar a lo que viene. Adelante, por favor. Y es básicamente el tema al que nos estamos enfrentando. Realmente, como lo decían Eduardo y Alejandro, estos momentos de crisis invitan a escoger y acelerar procesos. No es cambiar totalmente nuestra compañía, de lo que somos, de nuestro ADN, de lo que nos caracteriza, sino cómo potencializamos y esas cosas que nos permiten ser más contundentes y ganar en el mercado, cómo lo podemos acelerar. Porque definitivamente es importante que todos seamos conscientes de que está llegando una nueva realidad. Y seguramente en esa realidad, en esa nueva realidad, creo que las compañías serán unas nuevas organizaciones, unas nuevas compañías, con mejoras en algunas cosas que se hacían, con escogencias que implican también renuncias a otras cosas. Y esa es la invitación, a que tengamos esa apertura mental, porque, como les digo, esto hay que, pues, o es lo que creemos humildemente, como lo hablábamos ahorita, es como hay que pensarlo. Esto está sucediendo adelante, no solo en empresas pequeñas o medianas. Hace poco, pues creo que muchos de ustedes escucharon esta noticia y han habido otras en la semana anterior donde anunciaban el cierre de algunas plantas de procesamiento de Estados Unidos. En este caso era una planta de Smithfield de cerdos que procesa alrededor del 4 al 5% de todo el cerdo de Estados Unidos, que es un volumen supremamente grande. También ha pasado con Tyson en plantas de pollo y con JBS en plantas de procesamiento y faenado de res. Entonces, ¿y esto por qué pasó? Finalmente, por el tema humano, porque en este caso 240 personas salieron positivas a COVID y pues definitivamente se tuvo que aislar todo el proceso. ¿Y esto qué implica? Obviamente el paro de la operación y el riesgo que corre con entregar producto al consumidor y lo que eso implica hacia atrás, el represamiento de animales, el tema de manejos y movilizaciones y todo ese tipo de situaciones. Entonces, realmente estamos enfrentados a una situación que está para grandes, medianos y pequeños y es muy importante que todos seamos conscientes y no estemos esperando, no, eso a mí no me va a dar, a mi equipo de colaboradores en mi granja eso no, porque nos mantenemos muy aislados. No, yo creo que hay que estar pendientes de cómo vamos a avanzar. Adelante. Y es uno de los puntos que les quiero contar. ¿Cómo estamos viendo en este momento específicamente para Colombia la realidad de hoy? Eso es básicamente por conversaciones, por análisis que hemos hecho del mercado y conversaciones con muchos de ustedes. Entiendo que en los países también, en Guatemala, Ecuador, Perú, donde también y los demás países donde nos están escuchando, pues ha sucedido algo parecido y quisimos dividir esto en 4 tipos de impactos dentro de la organización. Uno que llamamos impacto positivo y es que ha generado crecimiento en ingresos a través de aumento en la demanda. Cuando hablamos de industrias que les ha sucedido eso es el tema de comercio electrónico y el tema de entregas a domicilio. Ha venido aumentando por esta situación de COVID-19. Hay otras industrias que les ha generado un impacto levemente negativo y considerábamos el impacto levemente negativo como pérdidas sostenidas de ingresos en estos meses, en estos 2 meses que llevamos de este tema, entre el 0 y el 20%. Uno de ellos es el sector alimentos. Otro, el impacto grave, donde hablamos de pérdidas sostenidas entre 20 y 50%. Ejemplos de esos sectores es el tema de confecciones, automotriz, pues hay diferentes, ahorita miramos un poco más de estos temas, y catastrófico, que es el peor escenario, donde han tenido pérdidas de más del 50% de los ingresos, tanto por ventas como por reducciones en precios. Un ejemplo, pues, es el turismo y la parte hotelera. En nuestros casos, allí pueden ver cómo están segmentados. No todos los productores han sufrido el mismo golpe y el mismo impacto. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que depende mucho del tipo de mercado que atendían. En el tema de producción de huevo, pues hemos visto afortunadamente un escenario positivo por el tipo de producto, por el modo como se almacena, se consume. Hemos visto un crecimiento interesante tanto en demanda como en precios y eso ha permitido que el sector
ruede hasta el momento de una buena manera. En el sector porcícola, dependiendo del tipo de clientes que se atienden, los que atendían más mercado de restaurantes, de comidas rápidas, se han generado unas pérdidas de mayor impacto, otros con impactos levemente negativos. En el caso del pollo fueron los que desde nuestra visión primero sintieron esta crisis, creo que se ajustarán más rápido, pero nos ha tocado compañías que les ha tocado sacrificar mucho pollo, hacer donaciones del que tenían, buscando cuidar su caja y recuperarse y tener capacidad para seguir operando. Y tanto en ganadería de carne como en ganadería de leche, hemos notado que el escenario se mantiene relativamente constante desde lo que hemos visto y de lo que hemos conversado con algunos de ustedes, solo algunas diferencias en precio en algunas zonas del país en cómo reciben la leche. Esto es el escenario hasta hoy. Es importante que miremos hacia adelante porque posiblemente, como estamos hablando nosotros, un día a la vez, esto cambia tanto que tenemos que estar muy pendientes y revisando como las acciones que ahorita vamos a conversar un poco. Cuando miramos hacia adelante, podemos mirar, y quisimos aquí hacer una caracterización, ustedes la pueden hacer mejor dependiendo de su tipo de industria. Aquí hablamos de características de la industria y seleccionamos algunos que normalmente son clientes de consumo de proteína animal, el sector turismo, las comidas rápidas, los restaurantes, los productos listos para consumo, los productos que se venden al por menor en alimentos, los mayoristas y los catering. Pueden existir mucho más y muchas más y otras características. Aquí las que pusimos es si la interacción humana cercana es esencial, si la higiene o su percepción es crítica para el consumidor final, si ese servicio que se está entregando es prescindible o por el contrario no tiene que estar en la canasta de los consumidores. Y un último punto que colocamos es si hasta el día de hoy tener punto de ventas era fundamental o no, a pesar de que se vienen adaptando y entregas a domicilio y demás, apenas estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué quisimos analizar? Si la característica se presenta en ese tipo de mercado, el impacto negativo que se va a generar es muy alto. Quiero llegar solamente al final, no leer una por una, sino llegar al análisis de impacto y vemos industrias, o por lo menos desde nuestro punto de vista, que están siendo muy impactadas y que posiblemente en el corto y mediano plazo van a seguir con mucho impacto. Es importante revisar esto porque finalmente son nuestros clientes y tenemos que generar estrategias o para nosotros movernos un poco si los mercados no reaccionan de una buena manera o cómo contribuimos para que esa reacción se dé de una manera mejor. Desde ahí vamos a partir como teniendo esto como introducción en dos puntos importantes que quisiera contarles. El primero es sobre mitigar el riesgo, que es el hoy. Contarles, como les digo, algunas experiencias, algunas cosas que creemos y de las que hemos conversado con ustedes. Sobre estas podemos seguir construyendo y aquí estamos 457 personas participando de esto y es que generemos esas sinergias porque como industria, como salimos adelante y juntos nos encargaremos de polinizar esos mejores procesos. Y el segundo es adaptarnos rápidamente a esas nuevas realidades y a, y a esos nuevos modelos. Cuando hablamos de mitigar el riesgo, lo dividimos en tres puntos. ¿Cuál es el propósito de mitigar el riesgo? El punto importante es mantener la compañía operando y que podamos superar la contingencia. Como hemos hablado con algunos de ustedes, ideal rentabilidad y demás, pero este momento definitivamente creo que para ninguno de nosotros es el foco la rentabilidad, sino cómo pasamos operando y cómo pasamos todos. En eso hay tres puntos importantes. El primero es mantener la operación, equipo de trabajo, algo hablaba Alejandro del tema. El segundo es la cadena de suministros y el tercero es el flujo de caja. Aquí vamos a colocar algunas acciones, vuelvo y digo, no son las ideas macro porque pues estamos en diferentes sectores, diferentes tipos de producción. Tenemos ganadería de leche, ganadería de carne, pues productores acá de cerdos, de pollo, de reproductoras, de huevo. Entonces, las acciones particulares serán distintas y dependiendo de cada compañía. En este primero de mantener la operación, como Alejandro lo hablaba, el equipo humano es fundamental. Y créanme en todos,
ninguno está excluido, ninguno está exento. Y en una granja se nos pueden afectar todo el equipo de trabajo y sin equipo de trabajo, pues obviamente la operación no va a rodar. Entonces, desde mi percepción he sentido que en algunos momentos no se le ha prestado tanta atención al personal que labora con nosotros y es muy clave que le prestemos esa atención en gran medida. ¿En cuáles puntos? El tema de bioseguridad, que la mayoría de compañías lo hace muy bien para garantizar que sus animales estén sanos, es cómo aportamos nuestra parte para garantizar que nuestro equipo de trabajo también lo esté. El tema, por ejemplo, en bioseguridad, Alejandro estaba hablando del proceso hacia adentro de la compañía, también se les están entregando unos kits de desinfección con gel, alcohol y demás, también para cuando lleguen a su casa, que informen a tiempo si alguna persona de su familia o él se están sintiendo con algún síntoma, porque es mejor aislarlo y que él se quede aparte y no correr el riesgo de que el resto de las personas se afecten. El segundo es la programación de turnos. Programación de turnos no necesariamente es como en el caso de nosotros, que en las plantas podemos tener un turno de día, un turno en la noche, porque algunas labores de granja se tienen que hacer en un mismo tiempo. Cuando hablamos es si podemos separar grupos para que estén aislados entre ellos y no compartan funciones. En el caso nuestro hemos logrado cambiar, ya pusimos turnos de 12 horas, entre turno y turno hay 30 minutos de donde no se ven, 30 minutos de separación. En esos 30 minutos se hace limpieza y desinfección de todo el proceso, y en esos turnos de 12 horas que antes eran de 8, lo que estamos haciendo es en algunas plantas trabajan en días intercalados, entonces los que trabajaron el lunes trabajan el miércoles, el viernes y el domingo, completan sus 48 horas, y los otros los días opuestos. Ahí hay que definir de acuerdo con cada compañía cómo se maneja mejor esa situación. Y el tercero es diversificar el conocimiento, y es si algún caso resulta positivo, cómo podemos reemplazar a esas personas, sobre todo si estaban en cargos críticos. ¿Cuáles son como las acciones que invitaría yo desde el día de hoy para que tuvieran en cuenta? Lo primero es, hay que priorizar. ¿Cómo priorizamos? Definiendo cuáles son las 5 actividades más importantes en su granja o en su planta. Y sobre esas actividades inicialmente, que son las más críticas, generar un plan de contingencia con ajuste de personas y procesos. ¿Qué pasaría si yo este proceso que operaba con 10 personas tengo que operarlo con 5? ¿Qué puedo suprimir y qué no? ¿Qué puedo reducir y qué definitivamente tengo que mantener y cómo actuaría? Definitivamente revisar esos horarios que les decía, por lo menos buscando tener 2 grupos de trabajo que por lo menos un 50% de las personas pensemos que pueden estar operativas en caso de alguna contingencia. Y el tercer punto, y es esa diversificación del conocimiento, pues hay más ideas, pero algunas que queremos colocarle a ustedes como más claras, es actualizar el manual de funciones o manual de procesos o manual de operación, como se quiera llamar, para que el equipo lo esté revisando constantemente. Y una idea que se nos ocurrió y ha funcionado muy bien es hacer unos pequeños videos en el celular, donde la persona que está haciendo su labor explica claramente qué cosas hace, de manera que si necesitamos algún reemplazo, pues al menos tengamos una orientación, una ilustración práctica del qué hacer, y que por lo menos esa persona nueva pueda operar al 70 o 80% de ese sistema. Eso sobre mantener la operación. Sobre el segundo punto, adelante por favor, que es el tema de cadena de suministros. Básicamente los 3 puntos que colocamos ahí es analizar toda la cadena productiva, revisar cuáles proveedores pueden tener contingencias o que no tengan producto o que se puedan agotar o que estén sufriendo alguna situación, mirar qué productos pueden reemplazarlos directamente a través de otros proveedores, y si no hay productos de reemplazo al 100%, cuáles podrían ser complementarios que cumplan la misma función. Hablo no solo de lo que tiene que ver con alimentos, sino también empaque y algunas otras cubetas, por ejemplo, en el tema de huevo, canastas de huevo son muy importantes. Entonces, definir qué cosas son claves, si puedo abastecerme un poco más y cómo jugar con esos procesos. ¿Cuáles son las acciones que invitamos? Identificar productos críticos de la cadena, qué opciones alternas tenemos o reemplazo de productos, y mirar esos reemplazos de productos, qué productos alternativos pudieran complementar para que no nos vamos a quedar en cierto proceso
sin cómo operar. Y el último punto es el tema de flujo de caja. Como lo decía Alejandro, hay que hacer todas las acciones posibles para mantener la sangre circulante, porque si no hay circulación sanguínea, cualquier cuerpo, por fuerte que sea, no va a operar. Y eso mismo sucede en nuestras compañías y en todas las industrias. Para eso que estamos invitando, y desde nuestras experiencias, priorizar las inversiones de acuerdo con la capacidad de generación de caja. ¿Qué significa eso? Todas las compañías tienen inversiones en el corto, mediano y largo plazo, pero hay unas inversiones que pueden retornar caja mucho más rápido que otras y no necesariamente son más o menos importantes. La invitación es revisar y poder escoger esas que nos generen caja. El segundo, impulsar la ganancia productiva, tiene que ver mucho con la revisión de costos y gastos. La primera más enfocada de cara hacia el mercado. Hombre, el proyecto que yo tenía de X cosa, de este modelo comercial, de esta generación de eficiencia, de esta llegada al mercado, será el momento de tirarlo a prueba, de arrancar en escala, empezar en pequeño y validarlo. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a movilizar esa caja? Llámese por mayor incremento en ventas, por llegar a otros mercados, por tener una mejor capacidad en todo el proceso. Y lo último es el tema de revisión de costos y gastos, todo lo entendemos, y lo otro son los beneficios financieros. Entiendo, algunas compañías han accedido, no ha sido tan fácil como se esperaba, pero creo que hay opciones con las que se pueden jugar ahí. Como acciones, como para llegar a aterrizar puntos concretos, la primera que quisiera que ustedes miraran y se preguntaran es si ustedes estuvieran empezando la misma compañía desde cero, ¿qué cosas suprimiría y qué cosas mantendría de su compañía actual e incrementaría? Y seguramente algunas cosas estarían pensando ustedes en dejar a un lado. Creo que este es el momento, que puede implicar temas duros, pero creo que este es el momento de revisarlas. Y lo segundo es simular diferentes escenarios para todos estos ejercicios, priorizando el óptimo económico sobre el óptimo productivo. Ahorita Juan Francisco nos va a presentar algunas herramientas de estos temas y que ya pues hemos hecho con algunos de ustedes. Y el segundo punto que les mencionaba es adaptarnos rápidamente a esas nuevas realidades. Aquí necesitamos esto como más filosófico es, venga, ¿qué debemos hacer? Conversando un poco sobre lo que hablaban Eduardo y Alejandro. Lo primero, cuando estemos mirando todos estos análisis con nuestro equipo de crisis o nuestro equipo de seguimiento, lo primero es respirar, escuchar atentamente y ser muy crítico, porque a veces las emociones nos llevan a tomar decisiones de pronto no tan pensadas y podemos cometer más errores. El segundo es involucrar más personas. Y ahí lo que los invitaría es, más que a buscar la validación de que acepten mis propuestas, es venga cómo abrimos el abanico para encontrar mejores ideas y diferentes puntos de vista que puedan construir. Y cuando eso esté, la idea es que se elija lo relevante y que eso relevante se priorice y que se arranquen acciones en pequeño para ir construyendo. Porque a veces suele suceder que se generan parálisis por análisis y eso es lo que menos o lo que más debemos evitar en este momento. Aquí quisimos hacer un ejercicio pegándonos, como les había hablado, de los 4 tipos de impacto que puede tener la organización y la capacidad de adaptación de las industrias. Y a mano izquierda quisimos colocar 3 escenarios, dependiendo de qué, de la gravedad y la duración del impacto. Esto es algo que pues estamos diciendo nosotros y vuelvo y digo, no es que sea lo correcto, es alguna idea que puede servirles a ustedes. Y colocamos 3 escenarios. Un optimista, que consideramos que va a haber un eficaz control de la pandemia y un estímulo económico. Colocamos un tiempo estimado, entre 3 y 6 meses. Un escenario moderado, donde consideramos que las medidas de distanciamiento social se van a prolongar, que puede haber un estímulo económico que alivie parcialmente el daño, pero podremos tener alrededor de un año de esta situación. Y un escenario pesimista, estamos suponiendo que ha fallado el control de la pandemia, hay ciclos que se repiten, se generan quiebras generalizadas, incumplimiento en algunos sectores. Entonces lo que quisimos, y para ejemplificar, vuelvo y les digo, todo esto se los vamos a compartir, voy a analizar solo un planteamiento. Si su compañía tiene un impacto levemente negativo, algunas ideas de las que estábamos pensando, hombre, para un escenario optimista,
organice y prepárese para volver al despegue rápido. Hay que hacer en el escenario optimista, ¿qué acciones debo generar yo para que esto se dé? Si tengo un escenario moderado, mi propósito fundamental macro va a ser mantener el mercado y mejorar la posición competitiva. Entonces, ¿qué acciones debería desarrollar si ese escenario se da? E irlas activando en la medida en que vayan aconteciendo. Y el tercer punto es bajo un escenario pesimista. Pues ahí lo que planteamos es mejorar la posición competitiva en el mercado que estoy actual, pero definitivamente si esa situación se da, debo encontrar un nuevo modelo de crecimiento. Y de igual manera debo de rayar las acciones que me permitan construir. Este es un cuadro, por llamarlo así, resumen, pero también si es un escenario catastrófico, que espero que en la producción de proteína no suceda, por lo menos en un tiempo más prolongado, pues hay situaciones que algunas compañías y algunas industrias le va a tocar en una situación catastrófica y en un escenario pesimista ir pensando en abandonar el mercado antes de que el mercado pues lo absorba. En ese tipo de cosas, cuando hablamos de las acciones que ya hay que entrar en detalle, hay 3 puntos que les quiero contar. Revisión de procesos, ¿qué cosas hay? El tema de, en el caso de avicultura, menores encassetamientos, reducción de reproductoras, venta de huevo fértil. En el caso de ganadería y porcicultura, reducir el número de montas. Ganadería tiene una situación más particular porque son, sobre todo a pesar de que son poblaciones, se manejan más como individuos específicamente en ganadería de leche, entonces hay acciones distintas en planes de fertilización, de suplementación, en porcicultura mirar si aumento la tasa de descartes de animales de baja productividad, si reduzco inventarios, dependiendo si es la acción ya a mediano plazo o en un escenario de contingencia mucho más largo. Nosotros en el informe les vamos a compartir como ejemplos de esas acciones de corto, mediano y largo plazo. Aquí hay algunas de ellas, pero ahí las van a tener todas. Otras alternativas. Uno es el punto de competencia. Para los que no conocen esta palabra, viene como de fusionar cómo coopero con los que antes eran mis competidores. Si yo tengo algunas capacidades que son importantes y un competidor tiene otras, ¿cómo podríamos sumar esas capacidades en este momento y que nos permitan hacer un negocio gana-gana y crecer a las dos compañías? ¿Qué habilidades tienen ellos, qué capacidades tienen y cuáles tengo yo y cuáles se pueden sumar en las que compartamos de pronto filosofías similares? El tema de canales electrónicos, el marketing digital, el tema de explorar nuevos mercados sigue siendo una cosa que debemos seguir reforzando, seguir enfatizando por dónde nos movemos. El tema de alianzas con entidades gubernamentales, algunas compañías han logrado hacer acuerdos con municipios cercanos y en general en los mercados no están entregando proteína por el tema de frío. Cómo mover ese tipo de productos para entregar igual que el huevo. Entonces ya se han encontrado maneras interesantes que se pueden desarrollar. Adelante. Es importante para finalizar mi tema explotar esto. Definitivamente las marcas locales han venido incrementando la preferencia de las personas. Vemos lácteos un 56% de incremento, vemos las carnes un 37%. Entonces es importante aprovechar este momento para fomentar lo local. FENAVI por Colombia, FEDEGAN han estado haciendo mucho mercadeo con esto. Yo creo que desde todos los lados de la cadena debemos seguir fortaleciendo para avanzar, porque definitivamente, como decía Alejandro, nuestra industria consideramos que va a permanecer con la relevancia intacta y estos son como algunas herramientas que quería compartir con ustedes el día de hoy.